René va a empezar. Buenos días, doctora y compañeros y Ruth. compañeras. Sí, yo voy a empezar. Ya se Ok, ve Ruth. y me escucho bien. Tu cámara no la puedes prender. Ah, no, es que mi sonido se traba, entonces no sé si es que mi internet está inestable. Ok, pues vamos a empezar. Ok, bueno, vamos a hablar hoy acerca del dolor articular y la artritis idiopática juvenil, que esta va a ser como un diagnóstico diferencial entre las otras enfermedades que nos van a condicionar el dolor articular. Para empezar abordando este tema, es importante hablar de las enfermedades reumáticas, recordando que la reumatología estudia y trata a los pacientes con problemas musculoesqueléticos, así como también enfermedades autoinmunes que comprometen el mesénquima y diferentes órganos. También puede haber un componente hereditario que afecte pues, el tejido conectivo, varios tipos de artritis, vasculitis que vamos a estar abordando en la clase de hoy. Comenzamos con algunas generalidades de las enfermedades reumáticas y esta se va a definir por el conjunto de resultados de la exploración física, marcadores autoinmunitarios y otras pruebas serológicas, el estudio anatomopatológico del tejido y las radiografías. Es muy importante que reconozcamos los patrones clínicos para el diagnóstico porque como tal no hay una prueba diagnóstica única. No hay pruebas de cribado características para las enfermedades reumáticas. Cuando se establece el diagnóstico diferencial, ya es que podemos realizar las pruebas apropiadas. En otras palabras, no hay como una prueba de laboratorio inicial que nos dé el diagnóstico. Primero hay que establecer como nuestra sospecha clínica, los criterios clínicos para hacer una prueba específica y confirmar y descartar nuestra sospecha. Los principales imitadores de la enfermedad son las infecciones y los tumores malignos, pero también hay otras enfermedades como las enfermedades metabólicas, traumatológicas, deficiencias inmunitarias, autoinflamatorias y el dolor crónico, que es muy importante que las diagnostiquemos antes de tratarlas. No tienen síntomas clásicos, hay algunos que son frecuentes, como por ejemplo el dolor en las articulaciones, fiebre, astenia y exantema. Y pues obviamente estos signos y síntomas nos ayudan a la evaluación y limitan las pruebas innecesarias. Um, bueno, aquí el Nelson nos presentaba tablas de síntomas y signos como por ejemplo los que se encuentran en este lado, no es que sean únicos de las enfermedades reumáticas, también se encuentran en otras enfermedades no reumáticas, pero nos orientan hacia algunas enfermedades como la fiebre, en el caso de la artritis idiopática juvenil diseminada, lupus, vasculitis, fiebre, reumática, sarcoidosis, enfermedad mixta del tejido conectivo y así con las artralgias, debilidad, dolor torácico, dolor de espalda, astenia. Y entre los frecuentes también de los signos está la erupción malar, las úlceras orales, el exantema purpúrico, las pápulas de Gotrón, la artritis, y pues estos igual nos orientan hacia ciertas enfermedades con algunas características, como por ejemplo en el lupus eritematoso sistémico, estas se encuentran en respetan los pliegues nasolabiales. En el caso de la enfermedad de Behçet, por ejemplo, también se acompañan de úlceras genitales, etc. Y bueno, ¿cómo vamos a evaluar a nuestro paciente que llegue con dolor articular? Es importante hacer la anamnesis y conocer las características de la artritis, los síntomas asociados y antecedentes personales y familiares. Hacemos la historia clínica, que esta va a recoger pues, la información que necesitamos para orientar nuestro diagnóstico. En cuanto al tiempo de evolución, pues para hablar de la artritis aguda o crónica, en el patrón de la aparición, puede que sea aditivo o migratorio. Por ejemplo, aditivo se refiere a que le dolía una articulación y luego le duele otra que se le ha sumado a la anterior. Y esto es bastante frecuente en la artritis idiopática juvenil. El migratorio es frecuente en la fiebre reumática. También hay que hablar de las características del dolor. En general, las más dolorosas son las artritis sépticas, la existencia de rigidez matutina, es decir, que haya un entumecimiento después del reposo, que es propio de la etiología inflamatoria, un posible antecedente traumático,
Se cree con frecuencia que la caída es la causa del dolor articular, pero en realidad es una consecuencia de una artritis que ya está presente. Antecedentes infecciosos respiratorios, digestivos u otros que nos sugieren sinovitis transitoria, artritis postinfecciosa, que el paciente llegue cojeando como un mecanismo de protección frente al dolor. Es bastante común este motivo de consulta y tiene como causas, la etiología puede ser inflamatoria, infecciosa, por sinovitis transitoria, entre otras. Síntomas acompañantes como la fiebre, el exantema, anorexia, pérdida de peso, diarrea, que nos ayudan hacia el diagnóstico en enfermedades infecciosas, inflamatorias y tumorales. Y bueno, los antecedentes familiares de psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal o espondilitis anquilosante. En cuanto a la exploración física, esta va a comprender pues dos partes, el examen general y el examen musculoesquelético. En el examen general se nos van a dar datos para el diagnóstico etiológico. Por ejemplo, los exantemas y visceromegalias nos pueden orientar hacia una infección vírica. Los hematomas o trastornos de la coagulación, sobre todo hematomas en lugares que no son tan frecuentes, nos hacen pensar en maltrato. Y bueno, la debilidad muscular igual nos podría orientar hacia las miopatías. En cuanto al examen musculoesquelético, se comienza valorando la actitud espontánea, que frecuentemente es antiálgica como protección frente al dolor. Hay que explorar también las articulaciones. Se puede observar también lo que es eritema en la piel suprayacente que indica afección de los tejidos blandos y puede simular artritis, que en el caso de las artralgias no se ve la inflamación como tal en la articulación. Podría ser leve, pero no se ve tanto el aumento del volumen y no siempre hay eritema. Por ejemplo, en el caso de Que la artritis... la artralgia solo es dolor articular. Es Sí. solamente dolor y artritis es lo que es inflamación. Claro. En el caso O sea, cuando hay artralgia no hay inflamación, no hay aumento de volumen, solamente le duelen las articulaciones, pero la función la tiene completa, la puede, bueno, sí, depende del dolor también, pero la puede mover y se toca, ¿no? Al examen físico no notas ninguna diferencia entre donde te dice que que le está doliendo. En cambio, la artritis sí. Ok, de acuerdo. Gracias, doctora. Y bueno, en el caso de la artritis idiopática juvenil se ve la inflamación, pero no hay eritema y tal vez eso es lo que nos ayuda a diferenciarlo de una infección. Hay que comparar la extremidad afectada con la contralateral sana para poder apreciar diferencias de tamaño, color, temperatura y también siempre debemos observar la marcha. Solo quiero agregar algo. Cuando hacen la historia clínica de un paciente de artritis, pues ya ven que cuando hacen la historia clínica, pues es clásico que en los antecedentes familiares preguntemos que si tiene diabetes, que si tiene hipertensión, que si la abuelita, el tío, los padres, y si hay antecedentes de cáncer. Casi son las dos preguntas obligadas, ¿no? De hipertensión, cáncer y diabetes mellitus. Pero acá, cuando tienen a un paciente de artritis, sí vale la pena preguntar, porque como es una historia clínica dirigida, si tienen en la vista un machote de historia clínica que cubre todas las posibilidades, pues la pueden hacer, pero a veces generalmente no la tenemos. Tenemos de nuestra mente van saliendo los pasos o de alguna manera ya tenemos el camino para hacer una historia clínica. Pero cuando se trata un paciente con artritis es importante preguntar lo que aquí tienen en la diapositiva, ya específicamente si hay antecedentes de psoriasis, si hay trastornos digestivos, no le podemos preguntar si hay enfermedad inflamatoria intestinal, porque eso pues es un diagnóstico que no lo tiene. Si hay trastornos digestivos en la familia, también en el niño se va a preguntar cuando dé su historia clínica, si espontáneamente no lo dice, hay que preguntar si las evacuaciones han sido igual que en los días anteriores y preguntar acerca de enfermedades inmunológicas. Si hay alguna inmunológica, si conoce algún diagnóstico o si presentan
alguna enfermedad que tuviera debilidad, cansancio o alguna manifestación cutánea. O sea, hay que irnos un poquito más en la historia clínica para indagar este familiar que nos pudiera orientar hacia alguna etiología de la artritis que tiene el niño. Seguimos. Gracias, doctora. Muy bien. Bueno, recientemente se ha desarrollado y validado una herramienta para la exploración del sistema musculoesquelético, que es lo que se muestra en esta tabla del PIGAL, por sus siglas en inglés. Y bueno, nos van a hacer vamos a hacer tres preguntas. Si el niño tiene dolor o rigidez, si tiene dificultad para vestirse o para subir y bajar las escaleras. Y se nos presentan una serie de maniobras y también qué es lo que valora, ¿no? Por ejemplo, en los miembros superiores le podemos pedir al paciente que mantenga las manos extendidas y levantadas delante de nosotros para valorar la flexión de los hombros, extensión de codos, carpos y dedos. Y bueno, y así sucesivamente con los miembros inferiores, columna y temporomandibulares, la marcha, que es importante también valorarle, la forma en la que camina, como de talones, para valorar la cojera o rechazo de la deambulación. Está muy bien esa tabla. Está muy bien esta tabla. Ok. Y bueno, las pruebas complementarias son justamente eso, no es que sean diagnósticas, sino que nos ayudan para la sospecha de nuestro diagnóstico, ¿no? Pues, estudio del líquido sinovial, inmunología y la microbiología. Bueno, ahora vamos a pasar con el abordaje del paciente con dolor articular y pues los diferentes diagnósticos diferenciales, y nos basamos en el algoritmo que utilizó nuestros compañeros del salón pasado, que utilizaron del doctor Pablo. Okay. Entonces, el dolor articular se va a dividir en tres grandes categorías: la monoarticular o de dos articulaciones contiguas, la poliarticular o más de dos articulaciones, y el dolor articular generalizado, que se va a dar por las enfermedades transmitidas por vector como chikungunya y Zika. Y a continuación vamos a hablar de el dolor monoarticular y posteriormente nuestro compañero va a abordar el poliarticular. Bueno, tenemos que, cuando hablamos del monoarticular, tenemos que identificar si hay un antecedente de traumatismo, si nuestro paciente se ha caído, se golpeó, si tuvo un accidente. Entonces aquí lo tenemos. Es monoarticular, tiene antecedente de traumatismo. Sí, entonces hay que hacerle la exploración física completa, que normalmente pues suele ser evidente, ¿no? Pero hay que hacer la exploración física y la radiografía, que es muy importante para poder guiar el diagnóstico y el tratamiento y para poder identificar de qué se trata. En el caso de, por ejemplo, las fracturas, principalmente se presentan las de botón o las epificiarias o las del cartílago de crecimiento, y para eso tenemos esta clasificación de Salter-Harris, en la que, bueno, la de tipo 1 es cuando es a través de la placa de crecimiento. La tipo 2 es cuando va hacia la metáfisis, que aparte es la más común. La 3 se va a la epífisis, la 4 abarca la metáfisis epífisis, y la 3 es cuando hay una compresión de la placa de crecimiento. Esta es la más común, la 2. Y bueno, estas son las que dan dolor articular. Y hay algunos signos clásicos de la fractura, como son el dolor muy localizable, equimosis, crepitación e incapacidad funcional. En cuanto al esguince, este va a ser por un estiramiento de los ligamentos, sobre todo se da en los tobillos y es frecuente en los pacientes que practican algún deporte. Y en la luxación va a haber una pérdida de la continuidad de las superficies articulares, y estas son urgentes porque tienen un riesgo de necrosis del cartílago que se vuelve irreversible a los 3 días. ¿Y qué debemos hacer? Pues nos corresponde el manejo del control del dolor y derivarlo a ortopedia y a fisioterapia con sus respectivas radiografías. Bueno, entonces, en el caso de que no tenga un antecedente traumático, hay que verificar si tiene fiebre. Si tiene fiebre, entonces nos hacemos la segunda pregunta, que es si tiene limitación funcional. Esto para determinar el origen del dolor, que sí es que tiene un origen articular, y si no, pues es extraarticular, es decir, es un dolor referido. Y cuando sea que sí tiene un dolor articular, pues vamos a ver
hacer otros estudios de laboratorio como la proteína C reactiva, la velocidad de seguimiento globular, el hemocultivo y algunos estudios de imagen como el ultrasonido. Bueno, el Nelson nos presentaba una tabla de las ventajas y desventajas de la BSG y la PCR. Entre las ventajas de la BSG es que está bastante bien documentada y refleja el estado general de la salud. Tiene algunas desventajas, como que puede ser afectada por la morfología de los glóbulos rojos, por algunas condiciones como anemia y policitemia. Refleja muchas proteínas y no todas son de fase aguda y responde lentamente a estímulos inflamatorios, como vemos en la gráfica de abajo, que esta se eleva hasta después de 48 horas y cuando está respondiendo bien, pues se normaliza de 3 a 4 semanas. En cuanto a la proteína C reactiva, esta tiene una rápida respuesta a los estímulos inflamatorios, también como vemos en la gráfica, que se eleva en las primeras 8 horas y se normaliza la semana de tratamiento. No se ve afectada por edad y sexo, refleja solo una proteína de fase aguda, a diferencia de la BSG, y es bastante precisa. Algunas desventajas es que no es sensible a los cambios de la actividad de la enfermedad de lupus eritematoso sistémico. En cuanto al ultrasonido, pues nos permite identificar la articulación afectada y la presencia de pus que nos orienta hacia artritis séptica, sangre que es hemartrosis y el líquido sinovial aparentemente normal. Nos puede condicionar tres situaciones: bursitis, sinovitis y artritis reactiva. También es importante hablar acerca de una conducta terapéutica que podemos tener, que es la artrocentesis, que es una punción que se hace en el líquido sinovial para el diagnóstico y tratamiento. Bueno, en cuanto al diagnóstico, es por medio del análisis de las características del líquido sinovial, que ahorita voy a comentar un poquito al respecto. Y terapéutica porque nos puede conducir a drenar el contenido de la articulación, que puede causar dolor por aumento del volumen y distensión de la cápsula articular. Bueno, en la tabla observamos lo que es aspirado de líquido sinovial, y en este caso, si hay una predominancia de las células rojas, podemos pensar en trauma y en sangrado por trombocitopenia o hemofilia. Cuando hay células rojas pero no hay células blancas, hay células blancas, entonces hay que identificar de cuál se trata. Si hay una predominancia mononuclear, podemos orientarnos hacia artritis reactiva. Si hay una neutrofilia, pues hay que pedirle un conteo de células blancas, y si tiene más de 40.000 neutrófilos, podemos pensar en una artritis séptica, y de 5.000 a 90.000 en una artritis idiopática juvenil. Y cuando las células, el tipo de células sea variable, podemos pensar en una enfermedad de Lyme. Vamos ahora a hablar acerca de la artritis séptica cuando tenemos el líquido sinovial purulento. Bueno, en la artritis séptica el germen se asienta sobre la misma articulación. No es tan común, se estima una incidencia de menos de 5 por 100.000 niños al año, y supone algo más del 6% de todas las artritis infantiles. Es más frecuente en los niños pequeños, pero puede presentarse a cualquier edad. En cuanto al cuadro típico, pues es un paciente menor de 3 años con artritis y fiebre o febrícula en algún momento de la evolución, pero que se va a conservar un buen estado general. En cuanto a la diseminación, esta se va a producir mayormente por vía hematógena y algunas veces, pero menos frecuente, por inoculación directa en un traumatismo abierto o cirugía, o por continuidad desde una infección cercana. Como había mencionado, lo más frecuente es que sea por vía hematógena. Sucede a veces que la sepsis ya se ha tratado con antibióticos y ya se curó, pero puede haber una resistencia que empieza a inflamar la articulación. Digamos que la bacteria, en este caso Staphylococcus aureus, empieza a alojarse en la articulación. Y luego se desarrolla la artritis, pues ya terminada la parte séptica. O sea, no necesariamente coincide la sepsis con la artritis. A veces puede que sea posterior. Y bueno, el agente causal predominante es el Staphylococcus aureus. Sin embargo, se ha demostrado también un incremento de Klebsiella y la familia de los Streptococcus, pero este es responsable de un pequeño porcentaje.
En cuanto al tratamiento, hay que hacerlo de forma temprana, ya que puede haber riesgo de degradación del cartílago articular, que este inicia las primeras 8 horas de iniciada la infección. El tratamiento va a consistir en lo que viene siendo la función diagnóstica para el análisis del líquido sinovial y la terapéutica en caso de que se necesite el drenaje. Se dan también antibióticos empíricos mientras salen los resultados del cultivo y el fitoquímico, y pues esto para orientarnos hacia la identificación del agente causal y dirigir el tratamiento. También podría requerir cirugía, sobre todo en caderas y en hombros. Esta es una tabla de la Asociación Española que nos muestra algunos medicamentos en los diferentes grupos de edad, que les dan dicloxacilina junto con una cefalosporina de segunda y tercera generación. Sin embargo, se mencionaba en la clase pasada que en nuestro entorno se usa la dicloxacilina y la ceftriaxona, pero esta última no hay en vía oral, entonces se puede utilizar las cefalosporinas de primera generación para gram positivos como el estafilococo. Y ya cuando tenemos nuestros resultados, pues dependiendo del agente causal que los vamos a tratar, en el caso de que sea metilcilin sensible, le podemos dar dicloxacilina, y si es resistente, pues vancomicina con o sin rifampicina, y así con los diferentes agentes etiológicos. Bueno, entonces ya hablamos del material purulento. Ahora, cuando sea el líquido sinovial, que aparentemente es normal, nos podría dar a conocer 3 enfermedades: bursitis, sinovitis y artritis reactiva. La bursitis se va a referir a una inflamación de las bursas que generalmente ocurre en el hombro o codo y puede tener una causa traumática, como por ejemplo cuando se hace ejercicio sin calentamiento. También puede ser por movimientos prolongados o repetitivos, infecciones o depósitos de cristales, como sucede en la gota. Y bueno, el tratamiento inicial va a ser inmovilización, reposo, hielo, movimientos de elevación, medicamentos como AINES y la rehabilitación. En cuanto a la sinovitis, esta va a ser, como vemos en la imagen, una tumefacción articular y al menos 2 de los dientes, que tenga limitación de movilidad, dolor y calor local. La más importante es la transitoria de cadera, común en pacientes varones de 3 a 9 años, y el motivo de consulta es que viene cojeando. Se resuelve con AINES y reposo en 5 a 10 días y se cree que tiene una causa viral, pero pues puede ser necesaria la artrocentesis. Y bueno, en cuanto a la artritis reactiva, esta se va a diferenciar de la séptica, la que habíamos visto en la lámina anterior, porque a pesar de que tiene un antecedente parecido, en este caso es por una infección sistémica que puede ser entérica por Salmonella, Shigella, Campylobacter, o genitourinaria por Chlamydia, E. coli o Clostridium difficile, pues es diferente porque la bacteria no llega a la articulación. El proceso inflamatorio se instala en esa articulación y por eso es aséptica, pero pues tuvo que haber algo que la presentara, no surge de la nada. Entonces el germen se encuentra alejado de la articulación, y también puede ser que sea por una causa de un proceso autoinmune, por eso es que sucede en un gran porcentaje de pacientes con HLA-B27 positivo. Puede ser poliarticular, generalmente es asimétrica, y la entesitis es bastante común, que dura menos de 6 semanas, que es como que la inflamación en la zona de unión del tendón o el ligamento con el hueso. Bueno, ahora vamos a ver que no tenga limitación funcional. Estamos en la parte del algoritmo en la que pensamos que el origen es extraarticular, es decir, que es un dolor referido. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una radiografía y puede mostrarnos que sea normal por una lesión de tejidos blandos, como por ejemplo la tendinitis, o anormal, que puede ser que nos ayude a identificar osteomielitis, osteoartritis o histiositis. En cuanto a la osteomielitis, pues esta es una inflamación del hueso
que va a ser secundaria un poco de infección o por insuficiencia vascular, es frecuente en los huesos largos de las extremidades inferiores, y el mismo agente etiológico que la séptica, el Staphylococcus aureus, y por eso también es el mismo tratamiento antimicrobiano. En cuanto a la osteoartritis, como concepto ambiguo o definiciones, dolor de hueso y articulación, es referido, y no es que haya un problema en la articulación como tal, sino que es en el hueso que se encuentra antes de la articulación. Y la histiocytosis, que es bastante rara, puede encontrarse en forma monotótica, es decir, que es una única lesión, sobre todo en aquellos huesos con actividad hematopoyética. Y bueno, su tratamiento es bastante específico, es de una subespecialidad. Bueno, ya hemos hablado de esta parte del diagrama del algoritmo. Ahora vamos a hablar de que no tenga antecedente traumático, no tiene fiebre. Ahora nos vamos a preguntar si hay una topografía específica, si hay un lugar específico. En el caso de que sí, pues son condiciones bastante específicas, y vamos a encontrar a dos tipos de pacientes: cuando es un paciente obeso que tiene dolor en la cadera, o un paciente que es deportista que tiene dolor en la rodilla. En ambos casos le vamos a tomar una radiografía de cadera y rodilla respectivamente. En el primer caso, que hablemos de un paciente obeso con dolor de cadera, la radiografía nos puede orientar hacia la epifisiolistesis, lo que esta va a ser una pérdida de la angulación normal de la cabeza y cuello del fémur con respecto al acetábulo, eh, que el peso del niño va a hacer que haya una compresión en el cuello, desviándolo hacia abajo. Como vemos aquí también en la radiografía, como que se va hacia abajo por el peso. Y esto puede terminar en una necrosis avascular de la cabeza del fémur, porque la arteria de la cabeza del fémur se ve comprometida. Bueno, en el segundo caso de que haya un paciente que practique deportes y que tenga dolor en la rodilla, la radiografía nos puede indicar que se trate de Osgood-Schlatter, que es cuando hay una fuerza en el cuádriceps excesiva que jala la rótula hacia arriba y hace que el ligamento rotuliano se desprenda ligeramente de la tibia. Es muy común en varones, pues por el crecimiento muscular más acelerado que ellos tienen durante la pubertad, y también por la mayor afinidad hacia las actividades deportivas. Y esto se puede tratar con una banda de ósculo rotuliana. Bueno, cuando no tenga una topografía específica, hay que preguntarnos si tiene una causa mecánica, cuáles son, bueno, si practica algún deporte. No es que sea tanto por el trauma del golpe, sino que es más como que situaciones repetitivas. En el caso de que sí, pues le hacemos una radiografía que nos puede orientar hacia una fractura o esguince y luxación. Y si no, pues le hacemos un ultrasonido. En el caso de que no tenga una causa mecánica, le vamos a hacer una radiografía, y si aparece normal, le podemos realizar un ultrasonido para identificar si tiene meniscopatía, bursitis, sinovitis, tendinitis, artritis reactiva o artrosis, que ya hemos comentado. Y bueno, si la radiografía, en el caso de que sea anormal, nos puede orientar hacia otros diagnósticos como el tumor maligno o benigno, lesión benigna, Osgood-Schlatter, epifisiolistesis, necrosis avascular de la cabeza femoral y absceso de Berne. Y bueno, ¿algo que quiera comentar, doctora, antes de pasar al poliarticular? No, continúa. Bueno, a continuación mi compañero Edgar les va a presentar el dolor poliarticular. ¿Ya se compartió? Ya se ve. Okay.
Buenos días, doctora. Yes. Pues yo voy a seguir con la parte del dolor poliarticular. Voy a seguir también lo de el diagrama que se hicieron en años anteriores, que creo que es una buena forma de ver este tema, ¿no? Bueno, pues para empezar, cuando tengamos un dolor articular de dos o más articulaciones de forma no contigua, pues vamos a inclinarnos más por patologías reumatológicas o infecciosas, ¿no? Y una forma de ayudarnos para ir abordando ese problema, pues va a ser si el dolor es migratorio o no es migratorio. Si es migratorio, la posible causa va a ser infecciosa. De ahí es cuando nosotros vamos a tener que usar lo que son los criterios de Jones, que son los que vemos en ese cuadro. Y la enfermedad más frecuente, pues voy a ser la fiebre reumática, que es una secuela tardía no supurativa originada por una reacción inmunológica a infecciones de vías respiratorias altas causadas por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Va a afectar principalmente a los niños entre 13 y 15 años y va a tener un periodo de latencia que tiene a promedio alrededor de 3 semanas después de la infección por el estreptococo. Pues su cuadro clínico van a ser prácticamente los que dicen los criterios de Jones, pero pues ahí vamos a ver si los presenta o no. Y va a haber un ataque al estado general en la fiebre reumática. Entonces los criterios de Jones van a ser conformados por los mayores y los menores. Los mayores van a ser carditis, artritis, poliartritis, nódulos subcutáneos, coria de Sydenham y eritema marginado. Y entre los menores va a ser la fiebre, la artralgia, fiebre reumática previa, carditis reumática previa, y el BSG o el PCR van a ser elevados. Y también va a haber en el electrocardiograma un PR alargado. La forma de la fiebre reumática es una secuela no supurativa que ocurre 3 o 4 semanas después de la infección por estreptococo. Y la forma de diagnóstico pues, va a ser que se presenten 2 criterios mayores o un criterio mayor más 2 menores. Esa es una imagen que nos dice las características que va a tener la fiebre reumática. Bueno, si llegamos a ver que los criterios de Jones no se cumplen, pues habrá que inclinarnos por una enfermedad de Lyme. También podría considerarse leptospirosis, pero pues no voy a enfocar a la enfermedad de Lyme, que es una infección causada por la bacteria Borrelia burgdorferi, que se transmite por la mordedura de garrapatas del género Ixodes. Va a ser multisistémica, va a involucrar la piel, el sistema nervioso, el corazón y las articulaciones. Su grupo de mayor riesgo va a ser entre niños de 5 a 14 años. Y su cuadro clínico, esa enfermedad va a tener una historia natural que se va a dividir en diferentes fases. Y un dato característico puede ser el que vemos en la esquina, que es el ojo de buey, que es esa manifestación cutánea que se va a presentar. La clasificación de Lyme va a ser de acuerdo a su progresión. Va a ser la primera, que va a ser la precoz y localizado, que se va a presentar días o semanas después de la infección. Va a haber erupción cutánea, normalmente, pero no siempre. Y se va a presentar es la que vimos hace rato, que es el ojo de buey. Va a haber dolores de cabeza o rigidez del cuello, enfermedades similares a la gripe, incluyendo fiebre o escalofríos. Van a haber dolores musculares y articulares, fatiga profunda o falta de energía, un pequeño bulto o roquez en la picadura de la garrapata, ganglios linfáticos inflamados. Y va a ser importante tratar esta enfermedad de forma temprana debido a que va a ser progresiva, ¿no? Y si no se trata, pues va a pasar a la siguiente fase, que va a ser la propagada, que se va a presentar semanas o después de la infección. Van a haber erupciones cutáneas ya más ampliadas y más marcadas. También va a haber dolor o endurecimiento en los brazos y las piernas, dolor extremo en las articulaciones, fatiga profunda, dolores de cabeza y falta de energía, desmayo, parálisis facial, la mala memoria va a estar presente y van a haber palpitaciones en el corazón. Y ya el estadio avanzado se va a presentar meses o incluso años después,
Va a haber una artritis especialmente en la rodilla o cerca del punto de infección, problemas del sistema nervioso, incluyendo adormecimiento y hormigueo en las manos, los pies o la espalda. Va a haber rigidez en el cuello, dolores de cabeza, migrañas, problemas de la memoria, fatiga crónica, problemas en el estado de ánimo o sueño y la inflamación del corazón o del cerebro. Entonces estaría obligado que cualquier paciente que tuviera antecedentes de una infección, una picadura por garrapata, se le hicieran sus pruebas para descartar esta enfermedad. Es una enfermedad grave, crónica, sistémica. Sí. Bueno, y luego vamos, si esto no es migratoria la presentación de la artritis, pues nos vamos a hacer la pregunta de si el dolor es axial o no. Si es axial, vamos a tener que sospechar principalmente alguna espondiloartropatía. Para eso, se van a considerar principalmente lo que son la espondilitis anquilosante, la artritis asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal o la artritis reactiva. Vamos a ver si hay limitación en los arcos de movilidad. Y si existe, es probable una espondilitis anquilosante y debemos evaluar mediante los criterios de Nueva York, que son los que vemos en el cuadro azul. Estos van a estar compuestos por criterios clínicos y criterios radiológicos. Los criterios clínicos va a ser el dolor lumbar por más de 3 meses, que mejora con el ejercicio y no se alivia con el reposo. Va a haber limitación al movimiento de la columna lumbar, plano sagital y frontal. También va a haber limitación de la expansión torácica en relación con los valores normales para la edad y sexo. Y en los criterios radiológicos, pues va a haber una sacroileitis grado mayor a 2 bilateral o grado 3 o 4 unilateral. Por la clasificación se va a definir si el criterio radiológico de la espondilitis anquilosante va a estar presente, más al menos un criterio clínico, y va a ser probable si se presentan 3 criterios clínicos o también si hay criterio radiológico presente, pero hay ausencia de algún síntoma clínico. También debemos tomar en cuenta lo que es el marcador del HLA-B27, que va a estar presente en el 90% de estos pacientes, pero no se debe considerar de forma diagnóstica, ya que pues, se va a presentar en otras enfermedades reumáticas, ¿no? También, pero sí nos va a servir mucho ese marcador para inclinarnos por lo que es una espondilitis anquilosante. Pero si es negativo y no hay limitación en el arco de movimiento, nos debemos hacer la pregunta de si hay síntomas gastrointestinales. Si hay síntomas gastrointestinales, nosotros debemos sospechar lo que es la enfermedad de Crohn y el CUSI. La enfermedad inflamatoria intestinal ha sufrido un aumento progresivo desde hace 20 años, situándose en la incidencia en países desarrollados en 10 a 15 casos por cada 100.000 habitantes al año. Aproximadamente el 30% de los casos de enfermedad inflamatoria intestinal aparecen antes de los 20 años de edad, y aunque los menores de 5 años de edad suponen menor de un 5% total de casos. El diagnóstico se confirma mediante evaluación clínica y una combinación de hallazgos endoscópicos, histológicos y radiológicos. En la tabla podemos ver las principales características de la colitis ulcerosa, el CUSI, y la enfermedad de Crohn. El CUSI va a ser una enfermedad que va a afectar principalmente a lo que es la mucosa intestinal. Entonces ahí podemos ver que pues, la diarrea va a ser muy frecuente en ambas. También va a haber fiebre en ambas, van a ser mayores de 38 grados. El dolor abdominal en el CUSI va a ser poco frecuente. El sangrado en heces va a ser muy frecuente debido al daño de la mucosa. La anemia pues, puede ser por la pérdida de sangre, pues igual va a ser presente en ambas. La pérdida de pesos en el CUSI se intensifica en los brotes graves. Va a haber desechamiento ligado a la pérdida de apetito. También va a ser frecuente tenesmo
la fatiga va a estar frecuente en ambos. Van a haber lesiones anales, principalmente en la de Crohn, y manifestaciones intestinales en el CUSI, pues van a estar presentes alrededor del 10%. La enfermedad de Crohn se va a presentar de una forma segmentada, ya que puede presentarse en cualquier parte del sistema digestivo. Cuando afecta el intestino es cuando podemos ver problemas como la diarrea, el dolor abdominal también. La sangre en heces es poco frecuente, pero puede estar. La pérdida de peso, por ejemplo, se va a presentar cuando afecta especialmente a lo que es el intestino delgado. También se va a manifestar tenesmo también. Y también se pueden presentar fístulas, úlceras, que pueden estar presentes en el 10% de los pacientes. Y las manifestaciones intestinales va a estar presente entre un 20 y 40% de los pacientes. También puede afectar las articulaciones, la piel y los ojos. Ese es un cuadro comparativo de las diferentes enfermedades que se deben considerar cuando no hay síntomas gastrointestinales y el HLA-27 es positivo. Se debe considerar lo que es la artritis reactiva. La artritis reactiva pues, va a ser una inflamación articular causada por una reacción de una infección reciente, principalmente de origen genitourinario o gastrointestinal. Entonces, en esos cuatro podemos ver ciertas características como la entesitis, que es un problema en la unión articular ligamento-hueso, que pues prácticamente estas enfermedades van a estar presentes en todas, simplemente van a estar, algunas van a estar más presentes en otras. Entonces, solo nos sirve para observar, por ejemplo, el HLA-27, que es más específico en la espondilitis anquilosante juvenil, pero pues puede aparecer en otras. Después de que ya abarcamos toda esa parte de diagrama y no hay predominancia en el esqueleto axial, entonces es cuando la primera enfermedad que se debe sospechar, cuando hay un dolor poliarticular no migratorio y que tampoco presenta dolor en el esqueleto axial, tampoco tiene síntomas gastrointestinales, pues es el lupus, el LES. La incidencia descrita del LES en niños y adolescentes es de 1 a 6 por cada 100.000 habitantes. El LES infantil es infrecuente antes de los 5 años y suele diagnosticarse en la adolescencia, con una media edad en el diagnóstico de 11 a 12 años. Los síntomas que suelen presentar los niños son fiebre, astenia, anomalías hematológicas, artralgias y artritis. La artritis suele presentarse en el primer año siguiente al diagnóstico. La artritis puede ser dolorosa, presentar tumefacción indolora, a menudo con rigidez por la mañana, y es normalmente una poliartritis simétrica que afecta a la articulación, a las articulaciones grandes y pequeñas. Los síntomas y hallazgos de lupus pueden aparecer de forma seriada a lo largo de varios años y no tienen por qué presentarse a la vez, y el diagnóstico puede exigir un seguimiento longitudinal. Esas solo son tablas de las posibles manifestaciones de lupus. Ya sabemos que el lupus puede presentarse de muchas maneras, ¿no? Entonces, aquí en el cuadro podemos ver una de sus características más representativas, ¿no? Como el exantema malar, el exantema vasculítico de los dedos del pie, las aftas de la mucosa oral, el exantema discoide y demás. Eso solo es un dibujo que nos puede ayudar a diferenciar el tipo de artritis que presenta lo que es el lupus, ¿no? Que no hay que confundirlo con lo que son las osteoartritis. El que va a presentar el lupus va a ser una artritis más reumatoide, que como vemos en la imagen afecta más a lo que son las articulaciones grandes. Y también va a ser característico lo que vimos hace rato, de que el dolor va a estar más presente en lo que es en la mañana y va a durar más de 30 minutos.
y conforme va pasando el día, pues el dolor articular va disminuyendo. También una característica va a ser que va a ser casi siempre simétrico. A cambio, en las osteoartritis, pues el dolor se presenta más por la actividad, ¿no? Como sufren los ancianos, que a los adultos mayores. Exactamente, la osteoartritis casi no se ve en pediatría, es enfermedad de ancianos. Sí, y pues en las imágenes de centro vemos que uno es una enfermedad, puede decirse que por desgaste, y el otro va a ser una enfermedad por inflamación. El diagnóstico del LES requiere una evaluación clínica y de laboratorio que revele la enfermedad multiorgánica característica y excluya otras causas, entre ellas las infecciones y los tumores malignos. El LES va a tener presente del 95-99% de los pacientes los ANA. Para hacer el diagnóstico, pues, está esta tabla que vemos en el lado derecho, que nos dice primero que va a ser necesario siempre que esté presente los ANA, que sea mayor a 1,80, que va a significar que es positivo. Y ya que sí tienes los ANA, pues debes ver los siguientes, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se puede decir? Los dominios, ¿no? Criterios. Ajá, los siguientes criterios. Y para diagnosticarlo, te tiene que dar 10 o más puntos, pero eso se van a sumar uno por cada dominio. No precisamente que si tienes, por ejemplo, delirio y aparte psicosis, sumen 5, sino más bien de cada dominio vas a considerar el más alto. Y otra condición es que no solo pueden ser sumados los criterios clínicos, sino también los criterios de laboratorio, los criterios inmunológicos, que pueden ser los anticuerpos antifosfolípidos, las proteínas de complemento, las que vemos ahí. Y obviamente las que van a sumar más, pues van a ser el anticuerpo de anti-ADN bicatenario y el anti-Smith, que son los más específicos de lupus. Dicen de yo. ¿Quería aportar algo ahorita, doctor? No más, pues creo que lo dijiste, tienes que tener tienes que tener tantos de laboratorio, o sea, inmunológicos como clínicos, cuando menos un clínico, y completar con laboratorio. La suma de 10 es lo que hace el diagnóstico. Sí. Sí, y pues los dominios se van a considerar la fiebre, las anomalías hematológicas, neuropsiquiátricas, musculocutáneas, también serosas, musculares y renales. Bueno, después de haber tratado de, digamos, de cumplir los criterios para el diagnóstico de lupus, si no se llegan a cumplir, o no se sospecha el lupus, pues se deben considerar otras manifestaciones. Manifestaciones específicas, ¿no? Entonces, es que nos vamos a inclinar a esta parte del diagrama. Entonces, vamos a empezar por las cutáneas, ¿no? Casi todas van a ser enfermedades reumáticas. Por ejemplo, si hay placas descamativas, pues habrá que sospechar de una artritis psoriásica. También hay que considerar que puede que la artritis preceda a la manifestación psoriásica, ¿no? Y también debe estar presente algunas de las siguientes lesiones punteadas en uñas, o nicolisis, dactilitis o familiares de primer grado con psoriasis. También se debe considerar y debe tener ANAs positivos. Si hay heliotropo, que el heliotropo son esas manchas que vemos en el puente de la nariz, se debe sospechar en dermatomiositis. Y para confirmarlo, pues se debe ver si está presente losana, la aldolasa, evaluar reflejo nauseoso, también resonancia magnética del músculo, electromiografía, posible biopsia muscular. Si hay petequias en miembros inferiores, esto va a ser muy característico de lo que es la púrpura de Genoch-Schlein.
Eh, Schollen. Schollen. Y se observa ese exantema típico que vemos en la imagen derecha. También va a ser la púrpura basal deberá una vasculitis. Si en el caso de la esclerodermia localizada o generalizada, va a estar presente la morfea, que es un eritema o mancha azulada alrededor de una zona de endurecimiento, que pues, es lo que vemos en la imagen, es característico. Un, un dato clínico que nos puede ayudar puede ser la disfagia, o sea que si ves un paciente con disfagia y aparte con ese eritema, pues puedes sospechar bastante lo que es esclerodermia. Y para confirmarlo, pues vas a necesitar biopsia cutánea, los ANA, anticuerpos frente a ADN monocatenario, anticuerpos antihistona y el anti-SCL 170, 70. La mucosa oral, pues vamos a ver úlceras, ¿no? Los que nos va a ayudar, pues van a ser si son dolorosas o no son dolorosas. Si son dolorosas, son muy indicativas de lo que es la enfermedad de Behçet, que va a ser una úlcera oral dolorosa que aparece a las 8, entre los 8 y 12 años. También pueden estar presentes lesiones genitales en el 60 y 85% de los pacientes, y su confirmación o sus criterios diagnósticos van a ser establecidos por instituciones internacionales. Y también es una vasculitis. Y si de esas úlceras orales no son dolorosas, y aparte hay sequedad en las mucosas, pues hay que sospechar lo que es el síndrome de Sjögren, aunque es poco común en niños y van a estar más presentes en lo que son, puede decirse, en mujeres alrededor de los 40 años. Aunque pues, evidentemente sí pueden aparecer en niños, y pues, va a haber una inclinación mayor en lo que son las niñas. También un dato clínico característico va a ser la parotiditis recurrente, que lo vemos aquí en esta resonancia. Está muy pequeña la flechita, no se ve, pero ahí nos indica una parotiditis. También, para confirmar, podemos sacar una crioglobulinemia, el factor reumatoide positivo, los anti-SSA y anti-ACSB. Y también se puede hacer la prueba de Schirmer, que creo que es una que evalúa lo que es si hay resequedad en mucosas. En cuanto a manifestaciones respiratorias, no hay mucho pierde. Se debe sospechar, si tienes tos crónica, se debe sospechar pues, en lo que es una sarcoidosis. Y para confirmarlo, pues puedes apoyarte en radiografías o resonancias magnéticas. También puedes evaluar lo que es la prueba de función pulmonar. Y vemos en la imagen, en la resonancia, que pues van a ver lesiones granulomatosas. A la que están en la resonancia le llaman forma de galaxia por la forma de presentación. Si hay debilidad, se debe sospechar que es una polimiositis. Esta puede tener diferentes etiologías. Si puede tener una etiología infecciosa, esta puede ser de buen pronóstico, y si es de una etiología más autoinmune, pues puede haber un peor pronóstico. Y pues para confirmarlo, podemos sacar las enzimas musculares, particularmente la creatinina, la aldolasa, la mioglobina, LDH, AST, ALT, y otras manifestaciones específicas, pues la proteína, y si hay proteína, pues es que sospechar lo que es amiloidosis, que es una enfermedad por depósito. También en la derecha podemos ver una imagen, que es el corte de un glomérulo. No se aprecia muy bien con ese tamaño, pero pues hay unos puntitos amarillitos de un color peculiar que pues es patogónico de lo que es la amiloidosis. ¿Gusta aportar algo, doctora? No, continúa. Bueno, después, regresando al diagrama, pues si ya hemos dado lo que es la artritis idiopática juvenil, pues va a ser un diagnóstico de descarte y pues de evolución. Entonces, ya que hemos descartado todas las que hemos repasado,
es cuando nosotros nos debemos sospechar lo que es una artritis idiopática juvenil, sobre todo si es una artritis que tiene una duración mayor a 6 semanas y que es un paciente, obviamente, menor a 16 años. Si no dura más de 16 semanas, pues se clasifica como una artritis reactiva. También, por lo que entendí, se diagnostica como artritis idiopática juvenil si esta permanece mayor de 6 semanas y es un paciente menor a 16 años. Pero cuando ya cumple 16 años, nosotros debemos estar evaluando si este paciente desarrolla más manifestaciones que lo puedan clasificar en alguna de las enfermedades que vimos. Y si no se clasifica, ya cambia su nombre de artritis idiopática juvenil a una artritis reumatoide. Entonces, la artritis idiopática juvenil es la enfermedad reumática más frecuente en los niños y una de las enfermedades crónicas más frecuentes en la infancia. Esta va a representar un grupo heterogéneo de trastornos que comparten la manifestación clínica de la artritis y se desconoce en gran medida el origen y la patogenia de esta enfermedad. La incidencia mundial es alrededor de 0.8 a 22.6 por 100.000 niños al año, una prevalencia de aproximadamente de 7 a 40 por cada 100.000 habitantes. Esta principalmente se va a clasificar de 3 formas, la artritis idiopática juvenil. En la sistémica, que también puede que solo presente artritis, en la oligoartritis y la poliartritis, que puede ser de factor reumático negativo o factor reumático positivo. En la sistémica, pues, se va a afectar a una o más de una articulación, pero va a estar precedida por fiebre durante al menos 2 semanas, que se ha demostrado que es diaria durante al menos 3 días, y que está acompañada por más de uno de los siguientes síntomas, que es el exantema eritematoso evanescente, no fijo, aumento de tamaño generalizado de ganglios linfáticos, puede estar presente una hepatomegalia, una esplenomegalia, o ambos, o una serositis. En la oligoartritis, esta se va a dividir en persistente y en extensa. Va a afectar entre 1 a 4 articulaciones durante los primeros 6 meses de la enfermedad. Y la oligoartritis persistente, pues, va a afectar a menos de 4 articulaciones durante el curso de la enfermedad. Pero después en los siguientes meses puede progresar y afectar a más de 4, y es cuando ya se le puede considerar una oligoartritis extensa. En la poliartritis va a estar la de factor reumático negativo, que es la que va a afectar a 5 o más articulaciones durante los primeros 6 meses. La prueba de factor reumático va a ser negativa, y en la que tiene el factor reumático positivo, pues va a afectar igual a 5 o más articulaciones durante los primeros 6 meses, y pues va a tener positivo 2 o más pruebas del factor reumático, con al menos 3 meses de separación durante los primeros 6 meses de la enfermedad. Y pues las otras son la artritis psoriásica y la enteritis asociada, que pues son más diagnósticas diferenciales y no tanto lo de la clasificación. No sé si quieras decir algo, Dora. No, está bien. Okay. Estas son imágenes de manifestaciones características de la artritis idiopática juvenil. Vemos a la izquierda el exantema característico de color salmón, que va a aparecer de forma sistémica. También en el medio vemos un edema en las articulaciones grandes. Y en la derecha, pues vemos una proyección de destrucción de destrucción articular en una niña con artritis idiopática juvenil. De acuerdo, esto es lo mismo, artritis sistémica, que su edad máxima de inicio va a estar entre los 1 y 5 años, va a haber una proporción entre mujeres y varones de 1 y 1. Su porcentaje de clase de artritis idiopática juvenil va de 5 a 15.
Su patrón de artritis pues va a ser poliarticular, suele afectar a las rodillas, las muñecas y los tobillos, también a los dedos, el cuello y las caderas. Sus características articulares puede ser la fiebre, exantema evanescente, pericarditis, pleuritis. Las pruebas de laboratorio que podemos considerar son la anemia, los leucocitos, la BCG elevada, el PCR elevado, la ferritina, las plaquetas, pero no debemos considerarlas para sacar diagnósticos, sino más bien como guías de diagnóstico y terapéutico. Y pues notas sobre su tratamiento, pues menos restrictivo al tratamiento estándar con metotrexate y sustancias de factor de necrosis tumoral. Se debe considerar el antagonismo del receptor de la interleucina 1 o interleucina 6 en los casos resistentes. También pues está la oligoartritis, que se va a presentar va a tener una edad máxima de inicio entre los 2 y 4 años, una proporción mayor en mujeres, va a haber un porcentaje de clases entre 40 y 50%, va a afectar también a las articulaciones, principalmente de las grandes, y a los dedos. También en sus pruebas de laboratorio pues van a ver ANA positivos, en más mayores a un 60%. Las pruebas otras pruebas suelen ser generalmente normales y puede tener un BCG y una PCR levemente elevado. Y su tratamiento pues van a ser los AINES y los corticoides interarticulares. Posiblemente es necesario el metotrexate. Y pues la poliartritis va a haber el factor reumático negativo y el positivo, ¿no? El positivo empieza entre los 9 y 12 años y el factor reumático negativo suele empezar antes o un poco después. Pues el patrón del factor reumático negativo pues va a ser simétrico o asimétrico, articulaciones pequeñas y grandes, va a afectar la columna cervical, la articulación temporomandibular, mientras que el factor reumático positivo pues va a ser una poliartritis simétrica intensa. En la de factor reumático negativo pues puede estar presente una uveitis en el 10%, y en el positivo pues nódulos reumatoides en el 10%. Y pues los datos del laboratorio pues prácticamente los mismos, pero tampoco son diagnósticos, ¿no? Son más de guía. En cuanto al tratamiento, pues va a tener de objetivo pues, reducir la enfermedad y prevenir el daño articular. Pues debido a que son pacientes como están en crecimiento, estas diferentes manifestaciones pueden afectar lo que es la forma de crecimiento de los huesos. El tratamiento principal pues, va a ser conformado entre AINES más fármacos limitadores de la enfermedad. Nosotros como médicos generales, pues hay, digamos que considerar que no debemos manejar esos tratamientos, ¿no? Los fármacos limitadores de la enfermedad. Esto ya va más para los reumatólogos o médicos más especializados. Entonces nosotros solo nos estamos limitando a lo que son el uso de los AINES. Otra cosa que debemos considerar, pues, es el uso de los esteroides, que no lo recomiendan. Se puede usar, pero de manera más a dosis bajas y no a largo plazo, sino más de una forma eventual, ¿no? Debido a que por sus complicaciones, ¿no? Puede pues, causarte a un paciente osteoporótico. Pues no conviene tampoco. Los diferentes medicamentos pues, son los que vemos, son los que vemos en las tablas. Los AINES, pues puedes usar naproxeno, ibuprofeno, meloxicam. De los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, pues el más usado va a ser el metotrexate. Y si vemos que no está progresando o no hay mejoría, pues hay otros como más medicamentos más de sustancias biológicas, como el infliximab o el etanercept, etc. Bueno, después voy a checar los diferentes medicamentos. Y pues en general es todo. Igual pues no consideré otras enfermedades de descarte como lo que son las leucemias, ¿no? Porque pues las leucemias, el dolor que presentan
no es tanto articular, sino es más bien Muscular. óseo. Ajá, O sea, óseo. sí. Óseo muscular. Entonces no consideré esas, lo que son las malignas, ¿no? Porque también podemos haber considerado el osteosarcoma, pero pues ese es un doloroso igual. No sé si quiera mencionar algo, doctor. Cuando no hay un buen examen físico o un buen interrogatorio, algunas de estas patologías se pueden confundir con leucemia, pero cuando se explora bien, se tiene bien los antecedentes, no deberían de confundirse con, con leucemia o con una enfermedad, o con, bueno, la más frecuente en los niños es leucemia. Y algunas de esas sistémicas inmunológicas son las que más hacen ese posible error diagnóstico. Pero con el estudio o sea, el estudio de inmunológico, las ANAS, el SMIT, los PANCAS, CANCAS, el DNA de doble cadena y todas ellas, aunque hay una proporción en la población que pueden tener títulos ligeramente elevados a los normales. Ciertamente cuando existe una enfermedad inmunológica, bueno, dependiendo de la enfermedad, los títulos son bastante altos y esto pues no se espera en las leucemias. Podría ser una manera de poder diferenciarlos. Y además el examen físico es diferente, pero como dices, aquí la afectación es articular y en las leucemias la afectación es a nivel óseo y músculo. O sea, te duele lo que es la pierna, pero en conjunto. Algunos niños más grandes pueden diferenciar y decirte que es el hueso lo que les duele. Cuando son más chicos, pues no pueden decir eso. ¿Te quieres regresar dos más de esta? O una. Pero no, creo que la que moviste. Estas son las artritis más frecuentes en lo que viene siendo pediatría. O sea, cuando ya se descarta lo que es traumatismo, lo que es infección, o sea, una artritis séptica, y las inmunológicas que no son tan frecuentes como son perdón, no las inmunológicas, la fiebre reumática, que no es tan frecuente, sobre todo ahora que ya existen vacunas contra el estreptococo, ya no se ven tanto como antes. Estas que están en este cuadro vienen siendo las más frecuentes y que generalmente son de manejo de reumatología. No nos compete, a nosotros nos compete detectarlas, sospecharlas y derivarlas. Y hay una gran cantidad, como vieron en esta clase, hay un montón de patología asociada a lo que es el dolor articular y a las artritis es bastante grande, lo que abarca esta clase. Si quieres presentar las preguntas, traje unos casos clínicos, si nos da tiempo los vemos también hoy, de estos, que les había comentado del examen pasado, pero que se refieren a enfermedades articulares. Sí. Pasamos a las preguntas. Sí, por favor. Bueno, no sé si Ruth va. Sí, bueno. em, bueno, cualquiera puede contestar. ¿Cuáles son los principales indicadores de las enfermedades reumáticas? Las infecciones y los tumores malignos. Ujú. Sí, después te puedes dar explicar. Sí, así es. Sí, bueno, menciona algunas ventajas de la PCR y la BSG. La PCR, pues, tiene una respuesta rápida a lo que son los estímulos inflamatorios y pues se detecta en una amplia gama de valores clínicos. No se ve afectado ya sea por la edad o el sexo. En cambio, igual una ventaja de la velocidad de sedimentación globular es que puede reflejar el estado general de salud del paciente. Ok. Gracias.
Y bueno, de acuerdo con el ILAR, ¿cuáles son los criterios para establecer oligoartritis? Que afecte de 1 a 4 articulaciones en los primeros 6 meses. ¿Sabes de todo? Bueno, puede ser La de una es de la por- monoarticular. Ah, pero aquí está la definición. Oligoarticular. Estaría bien, ¿no? Está bien. Bueno, la mía, pues la primera es ¿qué enfermedad gastrointestinal se relaciona con la artritis axial? La enfermedad de Crohn. Sí. ¿Quién contestó? Sofía. Elsa. Elsa. Elsa, ¿qué? La segunda pregunta, pues, menciona algún criterio de Nueva York para la espondilitis anquilosante. Sería dolor lumbar de más de 3 meses de duración. Sí, esa es una. No sé si alguien quiera decir otra. Igual limitación de la movilidad de la columna lumbar y de la expansión torácica. Sí, ¿alguien más quiere decir otra? En dos más para participar. En los estudios radiológicos, la sacroiliitis grado 2 o más, bilateral. Sí. Y pues ya es todo de mi parte, doctora. ¿Preguntas? Vamos a ver unos casos clínicos que han venido en los exámenes y que las volví así una presentación, pero pues las están tal y cual estuvieron en el examen. Aquí estamos. ¿Lo ven? No sé cómo quitar este. Sí se ve. ¿Lo ven? Entonces voy a presentar voy a mostrar el caso y espontáneamente, nada más que como estoy en modo presentación, pues no veo sus manitas. Van a tener que pedir, o sea, hablar directamente. Quien quiera responder el caso. A ver si me salió bien. Las acabo de hacer. Acabo de pasarlas aquí en PowerPoint. Lo voy a leer. Voy a tratar de leerlo despacio para que vaya. Niña de 10 años se consulta por inflamación de ambas rodillas, con dolor y limitación funcional de 6 meses de evolución, ausencia de traumatismo, antecedentes familiares no relevantes, inflamación de ambas rodillas con dolor a la movilización, limitación funcional y aumento de temperatura local, sin afectación de otras articulaciones. La biometría hemática completa es normal, la velocidad de sedimentación globular de 15 milímetros por hora y la proteína C reactiva de 10.3 miligramos por decilitro ante estreptolicinas negativas, factor reumatoide negativo, ANA positivo a título de 1,640, resto de autoanticuerpos negativos, C3 y C4 negativos, inmunoglobulinas, IgG 2140, IgA 371, IgM 67 miligramos por decilitro. El diagnóstico más probable, pueden obviar lo de las inmunoglobulinas, no las tomen en cuenta porque se les haga más fácil. Ahí está la foto. Para mí es una artritis juvenil, ¿no? Para mí es una artritis juvenil.
porque pues quién eres? O sea, Pedro, sí, porque pues está en el rango, está pues, tiene inflamación en ambas rodillas, tiene ausencia de traumatismo, que es lo importante, y pues yo diría que sería por una idiopática, porque como no tiene un traumatismo secundario o algo, o alguna enfermedad tampoco que esté dando el caso clínico, pues yo creo, aparte de que la PCR da signos de inflamación y ANA positivos igual. o sea, los ANA positivos no siempre, no es frecuente encontrarlos, y eso porque confundió a algunos porque pusieron LES. O sea, los ANA positivos no son exclusivos de LES, puede estar en algunos, y a veces la respuesta inflamatoria también, y voy a poner aquí la respuesta porque es correcto. La artritis reumática idiopática juvenil también comparte un componente autoinmune. Entonces, pudiera ser que encontraran los ANAs positivos. Y esa era la respuesta. ¿Alguien que quiera comentar algo? Que no vaya, que no esté de acuerdo, que se pudiera confundir con otra patología para descartarla acá. Yo tengo una pregunta, pero con lupus, ¿cómo, o sea, cómo bueno, o sea, el lupus en su forma incompleta, según yo, igual da signos más o menos de estos, junto con el ANA positivo? ¿Cómo la diferenciaremos? Pues el lupus generalmente ataca más de una articulación, son más articulaciones las que tiene, no tiene la limitación, no tiene una inflamación, tiene más artralgias. Pueden inflamarse, pero la inflamación no es tan fuerte. Claro, cuando el lupus no se acompaña además de una artritis, estamos hablando solo del lupus, porque el lupus puede tener también, puede tener artritis idiopática juvenil y lupus además. ¿Por qué se agrega? Porque la artralgia del lupus solo no es tan fuerte, es una artritis, es una artralgia y artritis que la inflamación no llega a ser tan. Aquí está diciendo que tiene antecedentes familiares, limitación funcional. Cuando dice limitación funcional, te está hablando que están afectadas las articulaciones. Quizás otra respuesta posible y que también hubiera sido buena era poner LES más artritis idiopática juvenil, que tuviera las dos condiciones, porque la ANA está apoyando un poco lo que es la artritis. Pero acuérdense que para hacer el diagnóstico del LES se necesitan criterios inmunológicos y también criterios clínicos, y que el ANA es nada más la puerta de entrada para hacer el diagnóstico. O sea, el ANA no vale nada. Si no tiene ANA, no puedes entrar al esquema del LES. La condición es que tengas el ANA. Ya con este ANA te pasas a los criterios clínicos e inmunológicos. De inmunológicos en esta pregunta no tiene ninguno más. No veo anticuerpo anti-Smith, no veo el DNA de doble cadena, no veo, no me acuerdo ahorita qué es más, los otros marcadores de inflamación, y de la parte clínica solamente veo el dolor en las rodillas, el aumento de la temperatura local, que no me harían un 10 para poder diagnosticar un LES. Doctora, una pregunta. Cuando dice C3 y C4 negativo, ¿qué significa? ¿Que no se pudieron detectar o que son normales. C3 y C4 negativos. Sí, quizás la palabra debió haber sido normales y no negativos, ¿no? Sí, porque cuando el C3 y C4 está bajo, es un criterio de laboratorio de LES. Sí. Ajá, sí. Por eso mi duda. Ok, gracias. Quizás para hacerlo un poco más fácil debí quitar inmunoglobulinas porque pierdo uno tiempo buscando si son elevadas o no son elevadas. La IgG está obviamente elevada, las otras dos creo que están en límites normales. Pero ahí va otra. Niña de 12 años que desde hace varios meses presenta gonalgia derecha recurrente de 1 año de evolución. Juega baloncesto en la escuela, antecedentes familiares no relevantes, no evidencias de flogosis o derrame de rodilla afectada, motilidad pasiva y activa normal, dolor leve a moderado a la palpación de la tuberosidad tibial. La radiografía de rodilla se muestra a continuación.
describe la o las anormalidades de la radiografía. Ante esos hallazgos, ¿cuál es el diagnóstico? No es la que se le presenta a los que hacen mucho deporte, a los niños. Oxenschlein. ¿Quién eres? Edgar. Ok, describe la radiografía. Según yo, esa enfermedad es una tendinopatía, ¿no? O sea, porque hay el músculo cuádriceps, por la fuerza que ejerce en esa zona, pues se crea como una tendinitis. Entonces, crea un dolor a la palpación y a veces a la actividad. Sobre todo cuando empiezas la actividad y después pasa un tiempo y te enfrías. Y es cuando empieza el dolor. Pero ¿Qué ves en la radiografía? Radiográficamente, ¿qué ves? En la tuberosidad tibial, pues es que la verdad yo no logro apreciar a lo importante más que ¿Es la tibia que está afectada, doctora? Ajá, o sea, es la tibia, sí. Sí, o sea, veo que está como que unida, o sea, menos que está calcificada. O sea, en la epífisis yo veo, más o menos, en la parte de allá. Es un desprendimiento de la tuberosidad anterior de la tibia, ¿no? O sea, es que acá viene el tendón y tanta fuerza que se ejerce desgarra la tuberosidad de la tibia, y eso es lo que provoca, bueno, esto y la inflamación se provoca dolor. Por eso cuando se pone la banda, trata de que en esta unión tendinosa se mantenga y no provoque dolor y evite este desgarro mientras se recupera. Entonces la respuesta más que había que poner era obstrucción oral del tubérculo anterior de la tibia, separación del epífisis parcial del epífisis de la tuberosidad tibial, cachito, y enfermedad de Osgood-Schlatter. ¿Algún otro comentario? Pero todo esto pasa porque está jalando el músculo, ¿no? Es el tendón. Sí, está jalando. Por trabajar mucho. Es lesión frecuente de deportistas. Okay. Doctora, disculpe, una preguntita. La enfermedad de Sever, que también se presenta en los jóvenes deportistas, ¿sería diferente porque es en la apófisis del calcáneo, ¿no? A diferencia de esta que es en la tibia, donde se puede ver la afectación? Exacto, este es de rodilla. Siempre va a estar en rodilla. Gracias. Ahí va una más, esta no tiene fotografía. Niña de 15 meses con cojera de 2 semanas. Catarro. Le solicitas con carácter urgente un ultrasonido y una radiografía del pie afectado, encontrándose una osteomielitis del calcáneo y artritis. Del calcáneo también, ¿no? Para evitar secuelas de la posible afectación epifisiaria por osteomielitis, ¿cuál es la conducta por seguir y qué es crucial realizar una vez confirmado el diagnóstico? Pues pues ya nos está diciendo que tiene osteomielitis, ¿no? Entonces, es que ya se encontraron con eso. Pero no sé si así vino la paciente o nosotros dijimos que tiene osteomielitis. Era mi pregunta nada más. No, o sea, lo dice, o sea, tenía un cuadro catarral y no caminaba bien, y ustedes le solicitaron el ultrasonido y una radiografía de pie, del pie que estaba afectado, y el diagnóstico
del ultrasonido y de la radiografía fue que tiene osteomielitis del calcáneo y una artritis. Pues se mandaría, bueno, a estudiar, bueno, a confirmar. Bueno, sí. Sí, sí. O sea, los complementarios, ¿no? Exactamente. Y pues como osteomielitis es antibiótico, según yo. Exactamente. O sea que una vez, o sea, no lo has dicho exactamente, pero sí está claro lo que refleja tu respuesta. Porque confirmar el diagnóstico o derivar urgentemente a ortopedia o infecto para confirmación y manejo temprano, y es crucial iniciar el tratamiento. O sea, lo que puse acá, ingresa por cirugía, eso no le hagan caso. O sea, perdón, le estoy pasando otros casos clínicos, pero eso es para mañana, unos de mañana. Y pues más o menos así, voy a dejar de compartir. Doctora, por ejemplo, en este caso, el drenaje y la desbridación, nosotros, o sea, nosotros lo se haría o en qué se deriva a ortopedia o algo, o cirugía. O sea, es lo que debe de seguir, ¿no? Pero no lo estaba yo preguntando, no tenía que responder eso porque no estaba yo haciendo, o sea, lo que pregunté era qué era importante hacer. Importante era confirmar, que ustedes confirmaran el diagnóstico con una resonancia magnética para iniciar el tratamiento adecuado, o que lo derivaran directamente a infectología o ortopedia, cualquiera de las dos, para que le dieran el manejo, para que lo confirmaran ellos y le dieran un manejo, lo que fuera más fácil y rápido. A lo mejor lo más fácil es derivarlo, ¿no? Porque sabemos que una resonancia magnética a veces no hay en cualquier sitio, puede ser bastante caro para el paciente, y después de ello, de todas maneras, lo habrían que derivar, podrían iniciar el tratamiento ustedes y luego derivar, como son antibióticos, es iniciarlo y luego derivar para el seguimiento, para la curación completa de la osteomielitis, que también suelen ser también largos. A lo mejor me adelanté con este cuadro clínico porque vemos un poco osteomielitis cuando vemos onco de hueso. Y en onco de hueso, uno de los diagnósticos diferenciales es la osteomielitis. A lo mejor me adelanté un poco con este caso clínico. Es que lo vi así rápidamente. Vi artritis y dije, lo puse acá, pero creo que sí me adelanté. Correspondía a la parte de onco. Y radiográficamente también es un diagnóstico diferencial de algunas tumores de hueso. Ok, doctora. Entonces, como médicos generales, nada más así como que iniciamos como que, se puede decir que iniciamos como que el protocolo para más o menos como que verificar, y si se puede iniciar como que un tratamiento ayudante o profilaxis, como en este caso el antibiótico, lo iniciamos y lo derivamos, ¿no? Exactamente. O sea, como médicos generales es tratar de evitar que la enfermedad progrese, que solamente se queden para tratar lo que es de la competencia del médico general. Lo demás hay que derivarlo. Ok, gracias, doctora. ¿Alguna? Bueno, pues entonces nos vemos mañana, y creo que lo que sigue son las hemorrágicas, que son bastantitas también. Síndrome hemorrágico, hemofilia y las púrpuras, enfermedad hemorrágica de recién nacido. Bien, entonces nos vemos mañana.